les va? Buenas tardes, doctor. Disculpe la demora, no me podía conectar. Bueno, esta es una clase de repaso, así que escucho preguntas. ¿Qué tema les ha quedado pendiente, sobre el que tengan dudas? Ahí estoy tomando el programa. Profe, yo Sí. tengo una duda. Sí. Voy a romper el hielo. Con las obligaciones de dar para restituir. Sí. Justamente en la parte que vimos con el doctor Lustano de los efectos con terceros, los artículos 759, 760 y 761, no llegué a entenderlo bien al doctor. Leí Pizarro, pero tampoco entendí bien esa parte. Quería consultarle, porque si bien entendí cómo funciona con la pérdida, cómo funciona con la mejora y con la adquisición de frutos, con efectos con terceros, la verdad que me perdí. Bien. Bueno, esas disposiciones, las del 764, 765, ustedes para entenderla bien la tienen que complementar con los artículos 1934, 1935 y 1938, que hace referencia a los efectos en las obligaciones, en las relaciones de poder. Eso está en la parte de derechos reales, y dentro de los derechos reales hay una parte que hace referencia a la tenencia y a la posesión. Entonces, lo que esto, si ustedes lo quieren, si quieren memorizar las diferentes contingencias que pueden ocurrir en una obligación para restituir a su dueño, ya sea respecto de las mejoras o respecto de las pérdidas, es muy difícil recordar todas. Entonces es más fácil aprenderse 2 o 3 principios e ir deduciendo cada caso concreto. Cuando ustedes vean esos artículos, van a ver que ahí encuentran lo que es la definición de mejora, la clasificación de los diferentes tipos de mejoras, la definición de fruto civil y de fruto natural, la noción de fruto devengado y de fruto percibido, y algo muy importante que ustedes tienen que distinguir, la diferencia que existe entre la posesión y la tenencia. La posesión, ambas es una situación de hecho sobre una cosa, pero mientras que el poseedor actúa sobre la cosa como si fuera el dueño, el tenedor reconoce la propiedad de la cosa en otra persona. ¿Bien? Entonces, una cosa es que yo tengo una cosa y me sienta que soy dueño de la misma, como este teléfono que ahora yo tengo en la mano, y otra cosa es que yo reconozca que este teléfono que tengo en la mano, lo tengo materialmente, pero reconozco que es propiedad de otro. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la obligación de dar cosa cierta para constituir un derecho real, en el cual el que tiene la cosa es poseedor, porque él es el dueño de la cosa, y en virtud de la obligación asumió el deber de transmitir ese derecho real y constituir en propietario al adquirente, al acreedor, ¿bien? Que la que existe en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, en que el que tiene la cosa es tenedor, o sea, reconoce la propiedad en otro, y va a entregar la cosa al otro porque se la está restituyendo. ¿Bien? Entonces, en esos artículos que yo les mencioné, ahí nos habla de cuáles son las obligaciones y derechos del poseedor y cuáles son las obligaciones y derechos del tenedor. Entonces, cuando ustedes resuelvan un caso, si es obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, estamos hablando de un poseedor,
Y si estamos hablando de obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, estamos hablando de un tenedor. Entonces, nosotros siempre decimos a la hora de ver quién es a cargo de quién está la mejora o a cargo quién tiene que sufrir con las consecuencias de una pérdida, decimos que la cosa crece y perece para su dueño. Entonces ese es el primer principio, la cosa crece y perece para su dueño. Entonces, si estamos hablando de una obligación para dar cosas ciertas, en el cual el deudor es el dueño de la cosa, si la cosa mejora, él se beneficia, y si la cosa sufre una disminución de valor, él es el que se perjudica. Entonces la solución la vamos a encontrar fácil aplicando exclusivamente ese principio. Entonces, como él tiene que entregar la cosa en el mismo estado en que se encontraba al nacimiento de la obligación, toda mejora va a ser a cargo, toda mejora, el mantenimiento va a ser a cargo de él, y si la cosa adquiere un mayor valor, él va a ser el que lo aprovecha y lo va a tener que pagar la otra parte. En cambio, la obligación de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, el propietario no es el deudor, sino que el propietario es el acreedor. O sea que cualquier mejora o beneficio que reciba la cosa va a beneficiar al acreedor, y cualquier deterioro que sufra la cosa va a perjudicar al acreedor. Bien, esto estamos hablando siempre que la mejora, o sea, el aumento o la disminución, no obedezca a conductas de los propios sujetos. Bien, porque si ya la cosa se pierde por culpa de alguno de ellos, ahí empezamos a aplicar las reglas de la culpa, ¿no es cierto? O sea, ya hay un factor de atribución, entonces hay un incumplimiento, y bueno, y la cuestión la resolveremos por ese lado. Entonces vamos a imaginar una obligación de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, en el cual la cosa sufre un aumento por cuestiones naturales. El deudor tiene que entregar la cosa con el aumento y no tiene derecho a reclamar absolutamente ningún adicional por ello, porque en realidad el propietario de la cosa es el que la va a recibir. Si tuviésemos el mismo caso en una obligación de dar cosas ciertas para constituir el derecho real, como el dueño es el deudor, si la cosa aumenta su valor, el acreedor al momento de recibirla tendrá que pagar el mayor valor. En todo caso, lo único que podrá hacer es negarse a recibir la cosa porque no está dispuesto a pagar el mayor valor, y el contrato, la obligación quedará resuelta sin responsabilidad para ninguna de las partes. No sé si con eso les alcanza o quieren que analicemos cada supuesto concreto. No, por mí con eso está bien. Bien. Les digo que es muy fácil de resolver cualquier situación aplicando esos principios. Lo que pasa es que, claro, ustedes están en obligaciones y todavía les falta un tramo para llegar a derechos reales, y los conceptos de tenencia y posesión normalmente no se dan. Por eso yo siempre aconsejo leer esos 3 artículos y hacer una referencia de ello, porque ahí sí se entiende mucho más fácil. Acá Martina me pregunta sobre los efectos de la acción directa, si puedo hablar. Bueno, de la acción directa, esperen que busco el programa para... La acción directa, recuerdan que es una acción de excepción. ¿Por qué? Porque las obligaciones tienen un efecto relativo.
O sea, las obligaciones solo producen efectos entre acreedor y deudor y sus sucesores a quienes se transmiten. Bien, eso es una de las diferencias que hemos señalado cuando comparábamos a las obligaciones, los derechos creditorios, con los derechos reales. O sea, dentro de los derechos subjetivos están los patrimoniales y los extrapatrimoniales, y dentro de los derechos patrimoniales tenemos los derechos reales y los derechos creditorios. Los derechos reales son oponibles erga omnes, o sea, a toda la comunidad, y los derechos obligacionales o creditorios o personales tienen un carácter relativo. Entonces, la acción subrogatoria y la acción directa, ambas están emparentadas, son casos de excepción, porque le permiten a un tercero, o sea, a alguien ajeno a la obligación, inmiscuirse en los derechos de su acreedor o de su deudor. Entonces, la acción directa es la acción que normalmente se da en las relaciones de subcontratos, o sea, en las cuales hay una obligación primaria y luego una obligación secundaria o subsidiaria cuya existencia se debe a la existencia de la primera. O sea, la segunda obligación no existiría si la primera no existiera. El ejemplo típico es el contrato de sublocación. Nosotros tenemos una relación que se da entre el locador, que es el que otorga el uso y goce de una cosa a otra persona a cambio del pago de un dinero, y el que paga el dinero, el que recibe la cosa y paga el dinero a cambio, se llama locatario. Entonces, locador y locatario. ¿Qué obligación? El contrato de locación genera dos obligaciones. Una, la del locador, estamos hablando bien básico, ¿no? La del locador de entregar la cosa y poner en el uso y goce de la cosa al locatario, y la del locatario de pagar el alquiler. Entonces, centrémonos solamente en la obligación del locatario respecto del locador, que es la de pagar el alquiler. Bien, vamos a suponer que el locatario, a su vez, se convierte en locador, porque él, como tiene el uso y goce de la cosa, puede transferir ese uso y goce a un tercero. Entonces, el locatario puede, a través de un nuevo contrato, asumir un doble rol. En el primer contrato va a ser el que recibe la cosa y paga el precio, pero en el segundo contrato va a ser el que entrega la cosa y recibe el precio. Ahora bien, ¿por qué puede hacer este contrato el locatario? Porque existe el contrato de locación, si no, él no tendría acceso a la cosa. Entonces, hay dos contratos encadenados. Un contrato originario, en el cual el locador le transmite al locatario la cosa, y un contrato derivado por el cual el locatario le transmite la cosa al sublocatario. Bien, las obligaciones que nacen de esos contratos son homogéneas, tienen exactamente el mismo contenido, pueden variar en cuanto a su monto, pero el objeto, o sea, la cosa entregada es la misma, y el precio también es un precio en dinero. Por ahí lo que le cobra el primero al segundo es menos de lo que lo cobra el segundo al tercero, pero en definitiva la prestación es de la misma naturaleza. Ahora bien, toda norma tiene su origen en una valoración que se hace de la conducta. Las normas son valoraciones de la conducta y esa valoración de la conducta se le adjudica consecuencias. Entonces, ¿qué ha entendido el legislador? Si yo le entrego una cosa a otra persona, y ésta se comprometió a pagarme una suma de dinero, y a su vez esta persona, en virtud de ello, le entrega esa misma cosa a otra persona, y ésta paga el dinero, si la primera no me paga, se está beneficiando con algo que yo le entregué. Entonces, ¿qué me permite la ley? Ir directamente contra el tercero, contra el sublocatario, para cobrarle lo que mi deudor me debe. Recuerdan que el principio en el que se funda esta acción es que el deudor de mi deudor es mi deudor. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el efecto que produce? Ya yendo a contestar directamente la pregunta que me hace Martín. El efecto es que yo, como acreedor,
puedo demandar directamente al deudor de mi deudor para que éste me pague lo que mi deudor me debe y hasta el límite de lo que él le debe a mi deudor. ¿Bien? Porque la acción tiene un doble tope. Como es una acción de carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, o sea, solamente se va a aplicar a aquellos casos en que específicamente está reconocida. Es una acción de tipo ejecutivo, a diferencia de lo que ocurría con la acción subrogatoria, que era para integrar el patrimonio de mi deudor. No, en este directamente yo estoy haciendo efectivo mi crédito respecto de él. Y los casos que están legislados, a diferencia de la acción subrogatoria, en la acción subrogatoria si se dan los presupuestos se puede ejercer respecto de cualquier tipo de derecho de mi deudor. La acción directa solamente se puede aplicar en los casos que taxativamente están enunciados en el código. ¿Que cuáles son? Es en el contrato de locación de cosas, en el mandato, el contrato de mandato. El mandato es cuando yo le otorgo, le encargo a otra parte que se ocupe de negocios jurídicos en mi nombre y representación. Es lo que hace un cliente cuando contrata a un abogado para que lleve adelante un juicio en su nombre. Permite la sustitución. O sea, a mí como abogado alguien me contrata para hacer un juicio y yo le puedo transmitir ese derecho a otro colega para que lo sigan en nombre de mi cliente. Entonces, ahí también hay un caso de subcontratación. Se da la renta vitalicia, que es un contrato por el cual yo le entrego un capital a una persona para que ésta me pague una renta de por vida. En ese caso, lo que podemos hacer es que el beneficiario de la renta no sea el que entregó el capital, sino un tercero designado. Entonces, este tercero también tiene acción directa contra el que tiene que pagar la renta. El 1070 o el 1071 creo que nos habla de las subcontrataciones y hace referencia al contrato de servicios, al contrato de obra y al contrato de agencia, o sea, donde también, si hay esta relación triangular, puede usarse la acción subrogatoria. Y por último, está prevista en el artículo 118 de la Ley de Seguros, el seguro de 1071, gracias Cecilia. El seguro el contrato de seguros se da entre el asegurador y el asegurado. Entonces, el asegurado paga una prima, una suma de dinero, esa suma de dinero, ese servicio se llama prima, y a cambio del pago de esa prima, la aseguradora asume un deber de indemnidad patrimonial. O sea que si el asegurado se ve involucrado en alguna contingencia en la cual puede haber afectado su patrimonio, la aseguradora va a cubrir las sumas que surjan de ese acontecimiento. El caso típico, el seguro de responsabilidad civil que yo contrato cuando saco un auto a la calle. Entonces, si yo choco con otro auto o lesiono a una persona, la aseguradora va a pagar eso. Entonces, ese es otro caso de acción directa. ¿Por qué? Porque la víctima, que es la que sufre el daño, que no formó parte del contrato de seguro, puede accionar contra la aseguradora por el daño que sufrió. Bien. Acá Martina me dice que le quedó claro lo de la acción directa, así que no me sigo explayando respecto de eso. Micaela me dice si podría explicar las obligaciones solidarias, mancomunadas y concurrentes. Bueno, eso es un tema bastante amplio. Les arranco por el concepto y después vemos si hay que profundizar sobre algún punto en particular. Espere que agarro el programa que me resulta mucho más fácil. Obligaciones solidarias entra en el primer parcial.
No, profe, Ah, no, bien. no. De hecho, no recuerdo ni que las hayan explicado. no me No, Como no, suena a pero... mí. No, Ah, yo pensé que era la tampoco. única. No, ¿Eh? no, yo cuando vi eso no. Ya me estaba asustando. No, 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 porque no, no la explicó me el parecía profesor, que forma pero parte de la están segunda. en la bolilla 10, sí, yo también las vi. Bien, entonces, Micaela, me parece que lo dejamos para más adelante, porque nos conviene hablar de temas que vayan ustedes a tener en el parcial. Obligaciones de moneda extranjera. Bueno, sí, de obligaciones de moneda extranjera sí entra. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Sí, con respecto a eso, que es la última clase de la plenaria de ayer, estaba trabajando, no pude asistir, pero igual la escuché y es como muy teórica, yo la sentí como muy teórica y quería preguntarle más o menos qué cuestiones tener más en cuenta. Bien. De lo que respecta a las obligaciones de dar moneda extranjera. Sí, porque habló de eso el profesor y habló también, no lo tengo por acá. A mí me pasó lo mismo. No pude ir porque tenía otra materia y fue Habló de bastante nominalismo confuso. y valorismo, sí, y yo como para tener algo en cuenta, porque Bien. fue como Bueno, muy teórico. voy a tratar de simplificar un poco. Más que nada para poder aplicarlo en un caso concreto Sí. para el parcial. Aguárdame un segundo que voy a prender la luz porque me estoy quedando oscuro. Bien. Entonces, como ustedes saben, cuando nosotros hablamos, el tema de las obligaciones de dar moneda extranjera, la dificultad que tiene es que la legislación ha sido contradictoria respecto de la misma. ¿Mm? Y, y su complejidad le agrega que nosotros tenemos una economía muy inestable y que la moneda extranjera se utiliza como medio frecuente en las transacciones comerciales. Por ejemplo, si uno va a comprar un inmueble, los precios están en dólares. ¿Mm? O sea, si yo quiero comprar un departamento, no me dice vale 3 millones de pesos, 10 millones de pesos, 20 millones, me dicen vale 20.000 dólares, 30.000 dólares, 100.000 dólares, lo que sea. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que la moneda es un instrumento de cambio y de valor que emite el Estado de manera exclusiva, ¿m? Y que nos sirve para la compra de bienes y servicios. ¿M? En definitiva, cuando se superó la economía del trueque, allá por los siglos V, VI antes de Cristo, se empezó a utilizar herramientas que permitieran comprar y vender o formular transacciones con algo que universalmente sea aceptado por toda la comunidad. Bien, entonces así los estados empezaron a crear sus respectivas monedas. Bien, entonces la moneda es un instrumento que no solo es, desde el punto de vista jurídico, nos sirve para cancelar obligaciones. Es un instrumento de pago de obligaciones. Y en consecuencia tiene que ser aceptado por cualquiera. La moneda nacional, que es la moneda con curso legal y curso forzoso, convive en nuestro país con la moneda extranjera, que tiene el tratamiento de una obligación de género. Bien, o sea, tiene el mismo tratamiento que si se trataran toneladas de maíz, toneladas de trigo, etcétera, etcétera. Bien, entonces cuando yo digo, si yo tengo que entregar 100 dólares para nuestro Código Civil, es lo mismo que si tuviera que entregar 10 kilos de arroz. ¿Mm? En definitiva, es un género, una cantidad de género que yo tengo que entregar. ¿Cuál es el problema que se presenta? Hasta ahí
no habría ningún inconveniente. Si yo tengo que entregar 10 kilos de arroz, los pesos los pongo dentro de una bolsa y lo entrego. Lo mismo que si tengo que pagar $500, agarro 5 billetes de 100, se los entrego al acreedor y ya está. El problema está que el artículo 765 del Código Civil le permite al deudor sustituir la prestación, es decir, la moneda extranjera, por moneda de curso legal. Bien. Entonces, ese es el primer problema que se presenta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, como está pasando en este momento, el Estado deje de venderme moneda extranjera. O sea, la compra y venta de moneda extranjera, el Estado lo tiene como monopolio. Todas las operaciones que se hacen en la calle son operaciones, llamámosle, marginales o clandestinas, o sea, están fuera de la economía formal. ¿Bien? Y existe una marcada diferencia en la cotización entre el valor de la moneda extranjera a la cotización oficial. Supongamos lo que me dice el Banco Nación, me informa todos los días que vale el dólar estadounidense, que lo que me cobran en la calle si yo voy a adquirir la moneda extranjera físicamente. ¿Bien? Entonces, hoy el problema que se presenta es, si un deudor tiene que pagar una obligación en moneda extranjera, ¿cómo lo hace? Pagando. ¿Está obligado a entregar los billetes o puede hacer uso de la sustitución? La primera discusión es, ¿el 765 es una norma de orden público o puede ser dejada de lado por voluntad de las partes? En principio, y sobre todo a partir de las conclusiones a las que se llegaron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca del año 2016, se dice que las partes pueden rehusar al derecho de sustitución. O sea que en un contrato pueden decir, mire, usted me tiene que pagar dólares y solamente me va a cancelar la prestación entregándome los dólares suficientes. Bien. Entonces, si se renunció, el problema está subsanado porque el acreedor, por el principio de identidad, solamente está obligado a recibir los dólares estadounidenses. Ahora, si no hicieron referencia, o sea, no hubo una renuncia al derecho de sustituir la prestación, el deudor puede cancelar tranquilamente la obligación en pesos. Ahora, ¿cuál es la cotización que se va a tomar en cuenta? ¿La cotización del Banco Nación o del Banco Provincia? ¿La cotización del dólar oficial? ¿O lo que le sale al acreedor ir y comprar los dólares en el mercado marginal? Ese es un primer problema que vamos a ver cómo lo resuelve la jurisprudencia. Eso lo estamos viviendo ahora. Por supuesto, ahora te contesto, Martina, lo del beneficio de competencia, ¿no? Entonces, y después el tema del valorismo es que aún con las obligaciones de dar dinero de moneda nacional, el efecto de la inflación sobre el valor de la prestación hace que la misma varíe en el tiempo. Entonces, si un deudor se comprometió a entregarle al acreedor 500 pesos el 31 de diciembre del corriente año, él el 31 de diciembre entrega los 500 y se libera de la obligación. ¿Bien? Ahora,
el poder adquisitivo del acreedor de esos 500 pesos disminuyó como consecuencia del efecto de la inflación. Obviamente que cuando la prestación tiene su origen en un contrato, habrán previsto algún mecanismo de actualización. Generalmente se hace a través de intereses o a través de algún otro tipo de mecanismo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando el deudor está en mora y ya el mecanismo de el mecanismo previsto por el Código Civil, que son los intereses, no alcanzan a cubrir la depreciación monetaria producida por el proceso económico inflacionario? Perdón, doctor, ¿lo puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Yo, hay algo que por ahí yo no lo escuché bien o no me quedó claro. Si, por ejemplo, yo contraje una deuda en dólares, ¿por qué? Porque en el contrato dice en dólares, que yo tengo que pagar tantos dólares, pero no dice o su equivalente. Quiere decir que sí o sí estoy obligada a pagarlo en dólares, aunque yo no pueda conseguirlo. Mirá, ahí hay dos cuestiones distintas. Sí. Si vos te comprometiste a pagar en dólares, como es una obligación de género, y el género nunca perece, la imposibilidad de cumplimiento no se puede alegar. Correcto, o sea que si dice, yo debo, no sé, debo pagar $100 todos los meses, por ejemplo, Sí. y Pero, no dice otra cosa, yo tengo que cumplir con esos $100. no, si no dice otra cosa, podés entregar los pesos necesarios para adquirir los dólares. Para que vos estés obligada a pagar sí o sí en dólares, tenés que haber renunciado a la opción que te da el 765. Bueno, eso es lo que yo no le entendía. O sea, si a mí me dicen, yo debo pagar $100 todos los meses, pero dice eso nada más, quiere decir que si yo ahora me encuentro en la imposibilidad de comprar dólares, puedo darle el equivalente a eso que yo debo. Sí, aunque no insista la imposibilidad, aunque vos puedas ir a comprar los dólares normalmente, vamos a suponer que pudieras comprar los 200 que te permite el Estado, si vos no renunciaste al derecho de sustitución, vos a fin de mes vas, mirás al Banco Nación, dice, bueno, está 78 pesos el dólar, llevás 7.800 pesos y cancelás la prestación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el titular de ese crédito no me quiere aceptar la plata? Si no lo quiere aceptar, lo tenés que poner en mora, o sea, intimarlo a aceptar, y si te querés liberar, tenés que consignar la suma judicialmente. O sea, tengo las dos opciones, puedo llevar la suma judicialmente por vía judicial, o puedo llevarla, como hablamos con el doctor Lustano, mediante un escribano. Claro, se puede hacer la consignación extrajudicial en una escribanía. Lo que pasa es que eso no me quedaba claro. La consignación extrajudicial ante escribano, si el acreedor no la acepta, vos no te liberás de la obligación. El único mecanismo que directamente te libera es la consignación judicial. Correcto, o sea que sería lo más lógico ir por consignación judicial. Bien. Lo que pasa es que el mecanismo, de consignación extrajudicial ante escribano es muy útil para constituir en mora, porque vos, ¿cómo probás que le quisiste pagar al acreedor en los pesos necesarios y él no te los aceptó? Entonces, claro, o sea, lo constituyo en mora al acreedor. Lo constituís en mora al acreedor, decís, bueno, y eso lo haces a través del mecanismo de la consignación extrajudicial. Si después va al escribano y no quiere recibir la suma, está formalmente constituido en mora y eso me habilita a iniciar la consignación judicial para liberarme. Perfecto, me quedó re claro. Entonces, que en el único caso en que vos tendrías que pagar en dólares estadounidenses, sería cuando en el contrato renunciaste expresamente a la facultad que te da el artículo 765. Perfecto. ¿Por qué? Porque el 765 no es una norma de orden público, y así como yo puedo renunciar
al caso fortuito, a invocar el caso fortuito de la fuerza mayor, puedo renunciar a invocar la teoría de la imprevisión, puedo renunciar a la facultad que me da el 765. Eso es lo que ha resuelto la jurisprudencia hasta hoy. No significa Claro. que en el futuro vayan a cambiar de criterio. Está bien, perfecto. Otra cosa que ustedes Muchísimas tienen que tener gracias. presente y que es útil en las obligaciones de dar moneda extranjera, que lo que podría hacer el deudor que renunció al 765 y en consecuencia tiene que pagar los dólares estadounidenses, que no tiene la facultad, la posibilidad de ir a comprarlos al mercado oficial porque el Estado no me los vende, y que comprarlos en el mercado, en los mercados alternativos, resulta excesivamente oneroso, es invocar la teoría de la imprevisión. Porque muchas veces se confunden, y esto está relacionado con una pregunta que vos me hiciste, Cecilia. La gente dice, no, yo no puedo comprar los dólares y no puedo pagar. No, la imposibilidad de cumplimiento en las obligaciones de género, reitero, no se puede alegar. Ajá, bien. Siempre se puede cumplir. De O sea última, que me podemos puedo tomar un buque a Uruguay y comprar los dólares de allá y traerlos, ¿no es cierto? Me iba a salir un poco más caro, me parece. Que sale mucho más caro, pero digamos, puedo cumplir. Entonces, Claro. lo que yo tengo que alegar no es la imposibilidad de cumplimiento. Lo que tengo que alegar es que la prestación a mi cargo se ha tornado excesivamente onerosa, y entonces el juez podrá reducir el valor de la misma. Correcto. Que de hecho es lo que ya se está hablando acá en la Cámara Civil de Mar del Plata, en las obligaciones en moneda extranjera, ya se está, todavía no hay ningún fallo, pero ya se está hablando de hablar lo que se llama la teoría del esfuerzo compartido. Entonces, si el dólar oficial, supongamos, está en 80 pesos, y el dólar blue está a 150, decir, bueno, podés cancelar en pesos a 110, supongamos, ¿no? A una valoración intermedia entre lo que sería la cotización oficial y la cotización blue. Vulgarmente sería repartir la pérdida entre ambas Repartir, partes. claro, repartir la pérdida, claro. Correcto. Bueno, muchas gracias. Eso también lo Sí. tienen que analizar también en cada caso concreto, porque cuando uno invoca la teoría de la imprevisión, recuerden Sí. que es un contrato conmutativo, o sea, Sí. un contrato que generó obligaciones para ambas partes. Entonces, yo no puedo centralizar mi enfoque solamente en la prestación del deudor que tiene que pagar los dólares, sino que también lo que tengo que mirar es cuál es la contraprestación que el deudor recibió. Entonces, si el departamento, vamos a suponer que compré un departamento $50.000, a pagar $1.000 por mes, y ahora pagar los $1.000 le resulta excesivamente oneroso, supongamos, en relación a sus ingresos. Pero por otro lado, el departamento sigue valiendo $50.000. Bien, con lo cual si vos obligás al acreedor a recibir una prestación disminuida, el que está sufriendo la pérdida ahora es él. Bien, entonces siempre que nosotros analicemos la posibilidad de aplicar la teoría de la imprevisión en una determinada relación jurídica, tenemos que focalizarnos en la prestación y la contraprestación. Una prestación se tornó excesivamente onerosa, pero no por las circunstancias del mercado, sino porque se produjo un desequilibrio en relación a la otra contraprestación. Entonces, si el departamento que yo compré en $50.000 ahora vale 30, y tengo que seguir pagando los 50 y encima el dólar blue, podré invocar la teoría de la imprevisión. Pero si el departamento no disminuyó su valor, en principio el desequilibrio no se podría acreditar. Bien, gracias, Bien. Muchas gracias. Bueno, y con respecto, cuando se habla de valorismo, esa palabra hace referencia a la situación del valor adquisitivo de la moneda en un momento determinado. Entonces el valorismo se impone al nominalismo, que es que si yo tengo que pagar 100 pesos, cancelo con los 100 pesos en el momento del vencimiento. Entonces, como en una economía inflacionaria, el nominalismo muchas veces produce desequilibrios, porque
si bien yo recibo los mismos 100 pesos a los que me comprometí, ahora adquiero mucho menos, ahí, a través de la teoría del valorismo, aparece la posibilidad de actualizar, ¿sí? O sea, de incrementar nominalmente el valor de la prestación monetaria. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes van a ver que en el Código Civil hay obligaciones que estrictamente son de dar dinero y tenemos obligaciones de valor. ¿Sí? Entonces, la obligación de valor, ¿cuál es? Aquella que se cancela en dinero, pero que hace referencia a una prestación diferente. Entonces, por ejemplo, en un juicio, en un proceso de familia en el cual le imponen al padre pagar alimentos en favor de sus hijos, esa es una obligación de valor. ¿Por qué? Porque él paga una suma de dinero, pero la prestación que va a cumplir es la comida, la educación, la vestimenta, la salud, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, todo ese conjunto de necesidades que tiene el menor tienen un valor. Por eso la prestación, que es dineraria, se va a ir incrementando en el tiempo en la medida en que haga falta más dinero para cubrir la misma necesidad. ¿Bien? Si yo... Profe, Sí. perdón, entonces es el medio, no es el fin. Así es. ¿Mm? Entonces, el dinero es el medio para... o sea, una cosa es que el dinero entre como obligación, ¿Mm? Y otra cosa es que el dinero entre como forma de cancelar la prestación, de cubrir la prestación. ¿Mm? Entonces, el valorismo hace referencia a aquellas obligaciones en las cuales el dinero entra para cubrir otro tipo de prestación. ¿Mm? A mí me chocan el auto. ¿Mm? Entonces, lo tengo que mandar a reparar. Inicio el juicio hoy. Bueno, el guardabarro me sale tanto, etcétera, etcétera. Me hacen una cuenta. El día que me paguen, obviamente el valor de esa reparación va a ser otro. Entonces, el juez al dictar sentencia, ¿qué puede hacer? Puede valorar la prestación. La prestación siempre se cancela en dinero, ¿sí? Pero va a valorar la prestación en el momento del efectivo cumplimiento. ¿Mm? Entonces va a decir, bueno, hoy, que es el momento de la sentencia, ¿cuánto sale el guardabarro? No importa lo que salía en el momento del hecho, que es cuando nació la obligación y el deudor quedó constituido en mora, sino que lo que interesa es el valor en el momento del cumplimiento. Bien. Perdón, profesor. Sí. ¿Cuándo se calcula? ¿En la liquidación o en la sentencia? Y bueno, eso se hace primero en la sentencia, y luego en la sentencia el juez le va a dictar un valor, y luego se le van a adicionar intereses. Lo actualiza. Claro, pero no se actualiza a través de un mecanismo de actualización, sino a través de los intereses, porque el interés, que es el fruto civil del capital, en realidad tiene un componente complejo. Cuando nosotros fijamos una tasa de interés, esto por ahí no es la pregunta que ustedes me están haciendo, pero les va a resultar útil la explicación. El interés tiene muchos componentes. Entonces, cuando yo voy a un banco y solicito un préstamo, no sé si alguno de ustedes ha ido a pedir un préstamo a un banco, van a ver que hay diferentes tasas de interés. O sea, si yo pido un préstamo hipotecario, va a haber una tasa de interés. Si pido un descubierto en cuenta corriente o un préstamo personal, va a tener otra tasa de interés que seguramente va a ser mayor. Si financio con tarjeta de crédito, van a tener un interés que es mucho mayor. Entonces, ¿qué explicación tiene eso si en realidad el interés tiene una sola finalidad que es común para todos? O sea, en todos los casos hay una suma de dinero, en todos los casos hay una transferencia del uso de esa suma de dinero por un tiempo, y entonces, en principio, el interés tendría que ser lo mismo para cualquier tipo, pues la prestación es la misma. Esto no es así porque en realidad el interés tiene diferentes componentes.
Uno de esos componentes es el precio por el uso del capital, que por ahí ese es uniforme para todos los casos. Pero después, ¿qué otras cosas están metidas ahí adentro? El riesgo crediticio. ¿Bien? Entonces el banco, si me prestó con una hipoteca, tiene mucho más seguridad de cobrarme que si me dio un préstamo personal. Entonces, ¿a quién le va a cobrar más tasa? ¿Al deudor hipotecario o al deudor personal? Le va a cobrar al deudor personal, porque dentro del componente de la tasa de interés está incluyendo el riesgo crediticio. Hay cuestiones impositivas. Supongamos, los intereses de un préstamo personal pagan IVA y los intereses de un crédito hipotecario para vivienda no pagan IVA. Entonces, también ese componente digamos, impositivo va a estar incluido dentro del crédito. Está la tasa de la cuestión de la actualización de la moneda. O sea, en un periodo inflacionario las tasas de interés son mucho mayores que en un periodo de estabilidad económica. ¿Por qué? Porque dentro de la tasa de interés también está el componente de la actualización. O sea, es mentira cuando dicen, no, la actualización es un mecanismo que va por fuera del interés. Contractualmente, los bancos, si no, no te prestarían dinero en una economía inflacionaria. Los bancos, cuando calculan la tasa de interés, o cualquier persona que presta dinero, cuando calcula de la tasa de interés, dice, bueno, ¿por cuánto lo presto? Por un año. Bueno, ¿y cuál es la inflación en este momento? Hay, no sé, un 40% anual. Bueno, dentro de la tasa de interés, por lo menos voy a tener cubierta esa actualización. Entonces, sí, bueno, un 40% le meto para cubrir el aumento del valor de la moneda. Un 10% por el que es lo que yo pretendo ganar el precio por el préstamo del dinero. Un 5% por el costo impositivo que esto me genera. Un 10% más por el riesgo crediticio que aumentará o disminuirá según el caso. O sea, los componentes de una tasa de interés son complejas, por eso no se puede hacer un tratamiento si no el código diría, bueno, la tasa de interés es esta, y sería fija para todos los casos. Profe, Sí. una pregunta. ¿Estas formas de medir el interés son una cuestión nacionales o internacionales? ¿Internacionales o no? ¿Cómo? Perdón, repetime que no te entendí. Que si estas formas de llevar a cabo la medición de los intereses también ocurre, o sea... Es universal, claro. Claro, porque por ejemplo, otra cosa que pienso, pero porque justamente ayer la profesora, cuando nos explicó, dijo que intentáramos llevarlo a la realidad porque ocurría en todos lados. Y justo hablando, ponele, de la deuda argentina, los intereses van aumentando a medida que la inflación aumenta, por ejemplo, porque se evaluó la moneda o no. Así es. Así es. Genial. Pues lo quería relacionar con un ejemplo y nada. No, gracias. Por eso, tal es así que, por ejemplo, la Argentina, cuando le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, le cobran una tasa mucho más alta que la que le cobran a Finlandia si pide el mismo préstamo. Porque dentro del costo del interés está el riesgo crediticio. Entonces, es el famoso riesgo país. El famoso riesgo país. Por eso todos los días dicen, bueno, riesgo país tanto. Bueno, ese riesgo país tiene incidencia directa a la hora que nos fijan los intereses cuando nos prestan dinero. ¿Bien? Profe, una consulta, disculpe. Sí. Hola, buenas tardes, Teo. Te escucho, ¿cómo te va? Bien, gracias. Usted había dicho del artículo 765 que si no se renunciaba al derecho, se podía pagar en moneda nacional. Sí. Y el artículo 766 dice el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie destinada. ¿A qué se refiere entonces a la especie? ¿A oro, plata y eso? Y sí. No habla de la moneda extranjera. Claro, no, el 766 quedó descolgado, porque en realidad el 765 no tenía esa facultad de sustituir. Cuando llegó el proyecto de Código Civil a la Cámara de Diputados, lo aprobaron tal como estaba, llegó a la Cámara de Senadores, se aprobó tal como estaba, y cuando llegó al Poder Ejecutivo, vetó ese artículo y lo modificó, y dejó el 766 como estaba. Entonces el 766 nosotros lo debemos tener como si no estuviese escrito. La única referencia al que se puede hacer respecto del mismo es que la moneda de curso legal no es una sola.
En realidad nosotros conocemos los pesos, que son los que usamos todos los días, pero también hay una moneda argentina oro, hay una moneda argentina de oro, ¿no es cierto? Y creo que hay otra moneda más que ahora no me acuerdo. Esas también se consideran monedas de curso legal. Entonces, si yo me hubiera comprometido a entregar, en vez de pesos, billete papel, monedas de oro argentinas, esa sería la especie designada y no tendría el derecho de sustitución. ¿Bien? Está, muchas gracias. Me parecía que estaba medio fuera de lugar. Es que está totalmente fuera de lugar. Si alguien que no vive en la Argentina lee el código, ve que ambas normas son absolutamente contradictorias la una con la otra. Está, muchas gracias. Acá, Profesor, Martina, sí, me me dice... quedó una duda. Sí, Cuando usted dijo que pueden cancelar en pesos si no hicieron la sustitución, ¿a qué cotización se refería? Porque le y en iba a dar, pero principio no sé. a la oficial, porque es la única... Ah, el mercado paralelo no existe. O sea, no es un mercado legal. listo, listo. De hecho, Gracias. por ejemplo, en este momento los abogados, la mayor cantidad de consultas son de deudores en dólares que nos vienen a pedir que iniciemos juicios de consignación para pagar en pesos, aprovechando la ventaja que les otorga la enorme diferencia de cotización que hoy es prácticamente del 100%. Hoy es el dólar oficial creo que está a 78 y el dólar blue, según vi por ahí, está a 156. Gracias. Bueno. Bien. Entonces, profe, disculpe, teniendo en cuenta esas cuestiones que explicó, estaríamos más o menos con esto que se explicó ayer de la unidad. Sí, con eso les alcance para cubrir lo que se les puede preguntar. Ay, gracias. Súper claro estuvo, porque la clase del profesor no la entendí nada. Sí, profe, la verdad que sí, mil gracias. No, bueno, para eso están las clases de repaso, porque justamente la clase teórica, digamos, nosotros le volcamos el contenido y en la clase de repaso les bajamos a tierra por ahí lo que no se haya podido entender. Acá me queda una pregunta pendiente de Martina, dice, ¿el beneficio de competencia del 892 se le otorga a los deudores cercanos a él? En realidad, el beneficio de competencias se le otorga a diferentes deudores. Entonces, se otorga a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, entonces ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos serían. Entonces, vamos a suponer que mi hermano me debe dinero y no puede solicitar el beneficio de competencia si se dan las condiciones previstas en la norma. También se le otorga al donante respecto del donatario. Si yo hice una donación y en el momento que tengo que cumplirla no tengo suficiente para hacerlo, puedo solicitar el beneficio de competencia al donatario. Creo que esos son los dos casos que... también en el derecho societario, cuando uno de los socios tiene que integrar parte del capital para la formación de la sociedad, si no puede hacerlo, puede solicitar el beneficio de competencia. Pero, perdón, entonces, más o menos, para quedar claro, porque ayer yo tampoco pude entender, francamente fue demasiado técnico para mí la clase de ayer. Básicamente es lo que hablamos así para el parcial, dentro de todo lo que nos pueden preguntar, es lo más, no difícil, pero lo que más comprometido estaba era eso, que no me quedaba muy claro las obligaciones de moneda extranjera,
y eso que usted nos está explicando es en general, ¿no? Un paneo en Es que general. no hay mucho más para decir de las obligaciones Claro. de moneda extranjera que lo que les acabo de transmitir. Bien, perfecto, perfecto. Gracias. Sabiendo que es una obligación de género, está bien, se puede profundizar más y se puede discutir realmente si es una obligación de género o no, o lo que sea, pero digamos, tampoco elaboré yo las preguntas, y les soy sincero, tampoco las conozco, no las he visto, pero no creo que nunca preguntamos nada cuya respuesta no sea absolutamente clara. O sea, nunca preguntamos algo que pueda estar sujeto a interpretación y que se pueda interpretar de 4 o 5 formas diferentes, porque ese conocimiento no es exigible en un alumno de grado. Bien, bien, está bien. Profesor, tengo otra duda. En cuanto al artículo 772 de la cuantificación de un valor, ¿se refiere a las obligaciones de valor que estuvimos hablando hace un ratito? Así es. El 772 justamente hace referencia a las obligaciones de valor. Por ejemplo, la obligación de dar alimento, la de pagar daños y perjuicios, que son las típicas obligaciones de valor. Claro, gracias. Respecto de ellas, se aplican mecanismos de actualización. Las obligaciones estrictamente monetarias solamente se aplican intereses. Por eso es importante distinguir en su origen una obligación puramente monetaria de una obligación de valor. En este caso se aplica la tasa del mercado, o sea, para las obligaciones, la cuantificación de un valor. En realidad, en lo que respecta a la tasa de interés aplicable, ahí sí hay muchos fallos y como yo les decía hace un rato, como la economía va fluctuando, la tasa de interés aplicable también va variando en el tiempo. Lo que ustedes tienen que conocer respecto de las tasas de interés es lo siguiente. Nosotros tenemos lo que se llama una tasa de interés pura, que es, por ejemplo, la del 6% anual, que es lo que es, digamos, sería el valor básico por el uso de la moneda. ¿Bien? Después, desde el punto de vista bancario, tenemos 2 tasas bien diferenciadas. Una que es la tasa activa y la otra que es la tasa pasiva. La tasa activa es la que me cobra el banco cuando yo le pido dinero prestado. Y la tasa pasiva es la que me paga el banco cuando yo le dejo dinero depositado. Por supuesto, la tasa activa varía según el tipo de crédito y la tasa pasiva también varía según el tipo de depósito. Una cosa es el interés que me paga el banco si yo dejo el dinero en caja de ahorro, que lo puedo ir y retirar en cualquier momento, y otra cosa es el dinero que me paga el banco si yo lo dejo en plazo fijo, en el cual yo ya me comprometí que durante un determinado tiempo el banco va a tener el uso del dinero. Justamente la diferencia de tasas entre la pasiva y la activa es el negocio que tiene el banco. El principal negocio del banco recibe un dinero, una tasa de interés del 6% y lo presta al 12%, supongamos, por tirar un valor X. Entonces, y les reitero, estas tasas activas y pasivas van variando según el tipo de crédito, por lo cual en general se saca una tasa promedio. ¿Bien? Nosotros podemos relacionar la tasa activa y la tasa pasiva con las consecuencias de un incumplimiento. ¿Cómo es esto? Recuerdan que existían lo que se llaman las consecuencias inmediatas y necesarias, que son las que acostumbran a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas, y las consecuencias mediatas previsibles, que son aquellas que surgen de la conexión de un hecho generador con otro hecho que actúa como concausa. ¿Bien? Entonces, si yo agarro un jarrón de porcelana
y lo suelto para que se caiga al piso, la consecuencia inmediata y necesaria va a ser que se va a romper. ¿Por qué? Porque según el curso normal y ordinario de las cosas, siempre va a ocurrir eso. ¿Mm? Ahora bien, también puede ocurrir que en el momento en que se rompa el jarrón, pierda un ingreso que estaba relacionado con la exposición del mismo en un determinado museo. Me había comprometido a llevar ese jarrón que iba a estar expuesto en un museo durante 3 meses y por eso me iban a pagar una suma de dinero. Entonces ahí vamos a tener una consecuencia inmediata, que es que al hecho generador, que fue la ruptura del jarrón, se le agregó la pérdida del ingreso derivada por el uso del mismo que ya estaba comprometido en el momento de la existencia. Estos son parámetros que se utilizan para evaluar el daño en las obligaciones que no tienen por objeto dar suma de dinero. En las que tienen por objeto dar suma de dinero, esto lo hacemos a través de los intereses. Pero podemos establecer una relación entre la tasa activa y la tasa pasiva con esas consecuencias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia inmediata y necesaria que sufre el acreedor de una obligación de dar suma de dinero por la falta de pago de su deudor? En principio, como básico, está perdiendo la tasa pasiva. O sea que es la tasa que el banco le pagaría si él tuviera ese dinero depositado. Entonces, siempre como mínimo, el deudor de una obligación de dar dinero va a tener derecho a reclamar la tasa pasiva. Y la tasa pasiva va a diferencia de lo que ocurre con la tasa de interés pura, va fluctuando según las condiciones de mercado. Entonces, cuando yo inicio una demanda y pido que se me fijen intereses, el juez como mínimo me va a fijar la tasa pasiva. Tasa pasiva que por otra parte, como cualquier tasa de interés fijada en un banco, tiene todos esos componentes que yo les hablé hace un rato. Ahora bien, si por la falta de pago que le hace el deudor al acreedor de la suma de dinero, el acreedor, a su vez, tuvo que recurrir al banco a pedirle dinero prestado para él hacer frente a sus propias obligaciones, ahí tenemos un hecho que actúa como concausa. Entonces, en este caso, el acreedor podría reclamar la tasa activa. Bien, esto que yo le digo, este razonamiento fue hecho por la Corte en un fallo que se llama IPF contra Provincia de Corrientes, y es una referencia que se toma a la hora de fijar la tasa de interés. Ustedes, como ustedes saben, nuestra justicia el Poder Judicial no legisla. Entonces, el Poder Judicial resuelve casos concretos, por eso las decisiones judiciales pueden ir fluctuando a través del tiempo. Entonces, todos estos mecanismos de los cuales yo le estoy hablando son argumentos que podemos utilizar una demanda a favor o en contra para pedir una mayor tasa de interés o una menor. Las cámaras dictan fallos plenarios, entonces, que han resuelto que determinados tipos de obligaciones, como por ejemplo la de pagar daños y perjuicios por lesiones personales, la vamos a actualizar con la tasa activa. O algunos juzgados para determinadas obligaciones dicen, no, hagamos un promedio entre la tasa activa y la tasa pasiva, y se llama tasa pasiva mixta, y va a tener un monto mayor al de la tasa pasiva. Pero en definitiva, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Porque no se pueden acordar 200 fallos que van cambiando uno detrás del otro. Ustedes tienen que saber cuál es el componente de la tasa de interés. Entonces tienen que saber que hay una tasa de interés pura, que es del 6%, que es la básica porque es el valor que se le da al uso del dinero. Tienen que saber que hay una tasa pasiva, que es la que los bancos nos pagan cuando nosotros les depositamos dinero y que tiene una cantidad de componentes que ya les señalé, y tienen que saber que hay una tasa activa que es mayor, que es la que el banco me cobra cuando yo le pido dinero de prestado. Entonces dependerá cada caso concreto a qué tipo de tasa puedo acceder. Esto en tanto y en cuanto no hayamos buscado la primera solución, que es la solución básica, que es que las partes hayan pactado.
en la obligación de antemano cuál es la tasa aplicable a la obligación que nace como consecuencia de ese contrato. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, Profe, lo- disculpe, decime, ¿me Valentín. escuchás? Sí, perdón. Sí, sí. Yo tenía una duda, en la parte de imputación, en el caso de que nos den justo un ejemplo a nosotros, ¿cómo sabemos cuál es la deuda más onerosa? Bueno, es una cuestión de hecho. ¿Mm? ¿Cuál es, por ejemplo, hay pautas para decir cuál es la más onerosa? En principio, la que tiene un interés más alto, por ejemplo, puede ser la más onerosa. La que tiene garantías más gravosas. ¿Mm? Entonces, supongamos que vos tenés que pagar entre un crédito hipotecario y otro crédito que no tiene garantía hipotecaria. El más oneroso es el que tiene la garantía hipotecaria. ¿Mm? El que puede traerte consecuencias disvaliosas, por ejemplo, supongamos tengo que pagar el alquiler o tengo que pagar las expensas, ¿no es cierto? Las expensas por ahí tienen una tasa de interés más alta, pero si no pago el alquiler me pueden pedir el desalojo del inmueble. Entonces, en ese caso concreto, yo valoro que la más onerosa es el alquiler, porque pierdo el derecho a la vivienda, que la otra que me va a implicar una tasa de interés más alta. Entonces, obviamente si las partes no hicieron la imputación ninguna de las dos, y el juez tiene que decidir ante la falta de acuerdo cuál es la más onerosa, analizará en los hechos cuál es la que es una cuestión discrecional, en la cual se tomarán como referencias esas pautas que te acabo de dar. Claro, porque justamente daba el ejemplo del alquiler, y en el libro decía que eran más onerosas las expensas, pero yo pensé lo mismo, o sea, si no pagás el alquiler, Te pueden pero desalojar. Bueno, pero claro, es una cuestión de apreciación. Por ahí vas a encontrar un juez que te va a decir que las expensas son más onerosas y va a encontrar otro que va a decir que la falta de pago del alquiler, porque también depende de la cantidad de periodos. Porque para que a mí me puedan desalojar tengo que tener como impagos 2 periodos. Entonces, si yo debo un solo mes del alquiler, las más onerosas son las expensas. Pero si ya llegué a 2, va a ser más oneroso para el deudor el no pago del alquiler, porque ahí sí, digamos, se cumple la condición para que me puedan desalojar. ¿Bien? ahí está. Muchas gracias. De nada. Acá me dice, ¿conviene pagar el alquiler entero para que no sea un pago parcial? En realidad, el locador, en este caso que sería el acreedor, no está obligado a recibir pagos parciales. Entonces, si yo no pago el mes entero y el locador no quiere recibir el pago a cuenta, esa imputación no se va a poder realizar. Ahora, a la inversa, si el deudor no imputa y el acreedor, que es el locador, recibe el importe de dinero, él sí lo puede imputar al pago parcial de un periodo. Bueno, les deseo mucha suerte. Si se les ocurre alguna otra cosa, me lo mandan por el chat o me mandan un mail y yo se los contesto. Una consulta antes. Sí. Había hablado el doctor Lustanó sobre 4 características que yo lo tengo puesto acá en mi cuaderno, pero con respecto debe ser de la cláusula penal, los alcances. A ver cuáles son las características que les mencionó. No, es que justamente yo me puse bien grande 4 características y supongo que debe ser la nulidad, los efectos. No, cuando hablamos de las características de la cláusula sí, penal, seguramente ha hecho referencia que es subsidiaria,
porque para que haya una cláusula penal tiene que haber una prestación principal, Sí, sí. que es condicional, Condicional, porque sí. está sujeta al incumplimiento, digamos, recién entra a jugarse a incumplimiento, que es Y accesoria. relativamente inmutable, o sea, porque en principio el Sí. valor fijado por las partes es lo que se tiene que pagar, salvo que se trate de una cláusula penal exorbitante, o sea, las características parecidas a las del vicio de lesión para pedir su reducción. Creo que a eso hace referencia Sí, a sí, las tenía mal características. marcado en mi apunte y lo tenía debajo de otra y lo marqué mal, pero está perfecto porque están acá, accesoria, subsidiaria, condicional y relativamente inmutable. Ahí Así estaba. Eso es. Bien. Gracias. Bueno, me está funcionando bastante bien la memoria, esto me pone contento. Porque el Bueno, domingo cumplo 60 años y estoy con la crisis del cambio de década. No, Sí, pero sí, ¿por qué? No. Y No, siempre, no. siempre pasar de década. No, esa es la edad del documento, doctor. No la edad bueno, que gracias, no me sirve de consuelo, pero te lo agradezco igual. Bueno, gracias. Bueno, No le voy a decir feliz cumpleaños porque acá no se dice todavía. Sí, acá Martina me pone lo mismo que cuando cumplí 20. Me vas a hacer llorar, Martina. No. Bueno, les reitero, inclusive no importa que el domingo sea mi cumpleaños. Si tienen algo para preguntarme, me mandan un chat, mandan ahí por el grupo la pregunta, y cuando o mandan un mail y yo cuando tengo tiempo se los contesto. ¿Sí? Les deseo suerte en el parcial y bueno, nos seguimos viendo. Gracias. Buen fin de semana, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buen fin de. Chao, gracias.